Buenas noches, queridos hermanos. Por la gracia de Dios, nuevamente hoy nos podemos reunir para meditar en la palabra de Dios. Reciban una cordial bienvenida a todos los hermanos, amigos y conocidos que regularmente cada miércoles y fielmente se conectan para meditar juntos en la palabra de Dios. Es un gozo y una alegría poder saludarles y poder hoy estar nuevamente con ustedes para este hermoso propósito de apartar un tiempo para Dios, de apartar un tiempo para meditar en su palabra. Bienvenidos, hermanos. Nos alegra mucho que se conecten. No olviden reportar su conexión, hacernos saber que están conectados, porque la razón de esta enseñanza son ustedes. Dios nos manda a predicar la palabra para edificar a su pueblo y ustedes son los invitados especiales esta noche para escuchar la palabra del Señor. Así que oramos al Señor que Dios sea hablando hoy a sus corazones, que el Espíritu Santo redarguya su entendimiento y que todos juntos podamos ser edificados con la enseñanza y el conocimiento de las gloriosas verdades eternas de la bendita palabra de Dios. Bienvenidos, hermanos. Vamos a orar, vamos a disponer nuestro corazón en esta noche para encomendar la enseñanza en las manos del Espíritu Santo, porque si Dios no nos ayuda, en vano trabajamos nosotros. Así que les invito a los que ya estén conectados, que con un corazón humilde, reverente, aparte estos minutos para el Señor. Se siente juicioso, juiciosa, abra su Biblia y meditemos en la palabra de Dios el día de hoy, como siempre lo hacemos cada miércoles. Les invito a inclinar el rostro y a elevar esta oración al Señor para encomendar la enseñanza y dar gracias al Señor por sus bondades maravillosas. Oremos. Padre bueno, glorioso Señor, Creador de los cielos y de la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos a ti en esta hora de la noche, plenamente convencidos de que tu voluntad es que escudriñemos tu palabra, que nos edifiquemos a la luz de ella y que tu nombre sea exaltado a través del conocimiento de tu verdad. Señor, queremos colocar este tiempo en tus manos. Seas tú hablando a nuestro corazón, Señor. Seas tú permitiéndonos ser consolados, animados, fortalecidos en el conocimiento de tu verdad. Porque solo tú, Señor, puedes hacerlo. Por eso venimos ante ti, Señor, para pedirte que obres en nuestro corazón y en nuestra mente, que nos des la gracia de tener un tiempo de comunión contigo esta noche y permite, oh Dios, que nuestro corazón se disponga. Te pido, Padre, que no mires mis pecados, que tomes mis palabras, mi mente, mi corazón y que lo que yo enseñe sea conforme a tu verdad escrita, que la palabra que hoy se exponga traiga consuelo, fortaleza y esperanza a cada uno de mis hermanos. Padre bendito, gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias porque permites que los hermanos hoy se conecten, a los cuales colocamos en tus manos, mi Señor, y rogamos que seas tú hablándoles, Señor, que seas tú consolándoles, que seas tú ayudándolos en sus necesidades, en sus problemas familiares, de pareja, en lo que esté fallando en su hogar, Señor. Sé tú teniendo misericordia, mostrándoles el camino que deben seguir y obrando conforme a tu voluntad en cada uno de los hermanos que nos escuchan y que están conectados esta noche por este medio de comunicación. Dejamos este tiempo en tus manos y te pedimos que hables a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, muchas gracias por conectarse. Saludamos al hermano Alexander Ruiz desde Acacias, que se conecta fielmente con su esposa. Nos alegra mucho que lo puedan hacer. Saludamos también a nuestra hermana Carmenza Cuervo, que también se conecta fielmente. A Eliana Jara, nuestra hermana Eliana, bienvenida. Luis Humberto Vargas, bienvenido, hermano Luis Humberto.
La hermana Gloria Orjuela también se conecta con nosotros, la hermana Ana Mora, el hermano Alfredo Rincón, Laurita Caicedo también está conectada. Todos los demás que estén por allí conectados reciban una cordial bienvenida y que Dios hable hoy a sus corazones, que Dios sea hoy obrando en cada uno de ustedes para gloria del santo nombre del Señor. Así que vamos a disponer nuestro corazón para recibir la enseñanza el día de hoy. Por la gracia de Dios, seguimos en nuestro recorrido por el libro de los Salmos. El miércoles pasado acabamos de estudiar el Salmo 35. El día de hoy meditaremos en el Salmo 36. El Salmo 36 solo tiene 12 versículos, así que les animo a todos los que ya están conectados a tomar su Biblia y a leer conmigo este precioso Salmo. Salmo 36, versículos 1 al 12. Amado hermano que me escucha, que está reunido con nosotros en vivo, tome su Biblia y lea conmigo el Salmo 36 de manera reverente porque es la palabra de Dios. Como le dije, solo tiene 12 versículos y los vamos a leer. El título que aparece aquí en mi Biblia es La misericordia de Dios. Dice así el versículo 1. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal preservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Amén. Hemos leído el Salmo 36, que es un precioso y maravilloso salmo, como lo acabamos de ver. Este Salmo 36 es otro salmo atribuido al rey David. Dicen los eruditos bíblicos y los comentaristas que este salmo se distingue por la belleza literaria y por las imágenes que utiliza para describir la gloria divina. Por ejemplo, en el verso 9, el salmista dice, en tu luz veremos la luz, poniendo de manifiesto con estas palabras la importancia que el salmista le da a la revelación divina, que se convierte en el fundamento de la existencia humana. Es la revelación divina, la palabra de Dios, que se convierte en el fundamento de la existencia nuestra. Ver la luz o verla en tu luz equivale a vivir bajo la guía y la dirección de Dios y su palabra en este mundo. Cuando el salmista dice en tu luz veremos la luz, lo que está diciendo es que esto equivale a vivir bajo la guía y la dirección de Dios y su palabra
en este mundo. Entonces, así como el Salmo 1, que ustedes lo conocen, contrasta al impío con el justo, el Salmo 33 contrasta la maldad del impío con la bondad de Dios. El Salmo 36 contiene 3 temas de gran importancia teológica y pastoral. Y en estos 3 temas vamos a dividir el Salmo para su estudio. El primer tema es una descripción de la maldad del impío, versículos 1 al 4. El segundo tema es una descripción de la misericordia de Dios, versículos 5 al 9. Y el tercer tema es una oración a favor de los rectos, Salmo 36, 10 al 12. Así que esos son los 3 temas mencionados a grandes rasgos en el Salmo. Lo repito, una descripción de la maldad del impío, versículos 1 al 4, una descripción de la misericordia de Dios, versículos 5 al 9, y una oración en favor de los rectos, versículos 10 al 12. La enseñanza para hoy lleva por título, «Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia». Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Consideremos entonces nuestro primer encabezado, nuestro primer punto. Una descripción de la maldad del impío. Versículos 1 al 4 dice así. Aquí encontramos la descripción de la maldad del impío. Dice el verso 1. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Amén. En estos 4 versículos se describe claramente la maldad del impío. El versículo 1 dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor delante de sus ojos. Este versículo 1 nos muestra 2 cosas acerca del impío, o sea, de la persona no redimida, de aquella que no ha creído en Cristo ni ha rendido su vida al Salvador. ¿Cuál es la primera cosa que muestra este versículo? La primera es que la maldad habla al malvado en lo íntimo de su corazón. La iniquidad del impío me dice al corazón, es decir, la maldad del malvado le habla en lo íntimo de su corazón. Esto quiere decir que la maldad es lo que dirige su corazón, lo que dirige sus pensamientos y sus acciones y no Dios. Una persona impía está dirigida por él mismo, por los impulsos de su corazón, por sus pensamientos, por sus razonamientos y no por la voluntad de Dios. Eso es lo primero que nos enseña este versículo 1. Y lo segundo que nos enseña este versículo 1 es que nos muestra que el malvado no teme a Dios. El texto dice, no hay temor delante de sus ojos. Es decir, el impío no respeta a Dios, ni tiene presente a Dios en su vida, ni en ninguna de sus decisiones. El impío anda a su libre y esclavo pecado, esclavo del pecado, a su libre voluntad, que es esclava del pecado. La impiedad que caracteriza al impío le hace perder el temor al Señor, que es el principio de la sabiduría, porque el texto dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El impío no teme a Dios, no respeta a Dios, no tiene en cuenta sus leyes, no tiene en cuenta sus principios.
Así que él desecha a Dios, no tiene temor de Dios, por lo tanto, cuando él no tiene temor de Dios, porque como es impío, su corazón no está regenerado, entonces en él no hay sabiduría divina. La sabiduría que él tiene es animal, terrenal y diabólica. No hace el bien que agrada a Dios. Así que podemos decir que los impíos son aquellos que han rechazado a Dios y sus mandamientos. Son personas que buscan su propia felicidad y satisfacción carnal en lugar de seguir los caminos de Dios. Los impíos no tienen un temor reverencial hacia Dios y su palabra, lo que los lleva a cometer malas acciones y tomar decisiones egoístas. Así es la descripción del impío en este versículo. Leamos nuevamente el verso 1, dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Los impíos evidencian que no temen a Dios. A ellos les importa un comino la palabra de Dios y sus mandamientos. Ellos andan a su libre voluntad, la cual es esclava del pecado y de la maldad. Es por eso que en Proverbios 8, versículo 13, dice la palabra de Dios, Proverbios 8, 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El proverbista nos dice aquí que el temor de Jehová es aborrecer el mal. El impío no aborrece el mal, el impío ama el mal, desea el mal y siempre procura ir en contra de las normas establecidas por el Señor. Pero el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. O sea que esas son las características de un impío. Son soberbios, son arrogantes, van por mal camino y cuando obran así, el Señor aborrece a ese tipo de personas porque voluntariamente rechazan a su Creador, siendo entendidos de que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, al cual debemos temer y darle gracias. En el Salmo 112, versículo 1, el salmista escribió lo siguiente, Salmo 112, 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. O sea que cuando aplicamos esto en sentido contrario al impío, a la persona no redimida, una persona impía no es bienaventurada porque no teme a Dios. Por el contrario, la persona que teme a Dios es dichosa, es bienaventurada, es feliz. La persona que teme a Dios se deleita en los mandamientos en gran manera, pero el impío no se deleita en los mandamientos de Dios, aborrece los mandamientos, no los quiere, los desecha, los tiene por poco. Y escuchen lo que dice Proverbios 16:6. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Aquí vemos que en la segunda parte del proverbio dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Así que si uno no teme a Dios, uno no se aparta del mal. El impío, el que no está redimido por la sangre de Cristo, no se aparta del mal porque no teme a Dios. Él procura hacer el mal e ir en contra de la voluntad de Dios. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos, y eso es lo que vemos en el primer versículo. El versículo 2 continúa diciendo y describiendo al impío con las siguientes palabras. Dice así, Salmo 36:2. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Este versículo 2 nos muestra que el impío se lisonjea o se alaba a sí mismo y está tan ciego que no encuentra odiosa ni detestable su maldad, sino por el contrario, la justifica como algo bueno y desea ser alabado y aprobado
por el pecado que comete o que hace. ¿No es eso lo que vemos hoy en el día a día, en nuestro mundo en el que vivimos? Vemos que la maldad es aprobada, vemos que la maldad es aplaudida y las cosas de Dios son denigradas y desechadas por la sociedad. En el Salmo 10, versículo 3 dice: porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Así es la gente sin Dios. Así actúa el no redimido por la sangre del Cordero. El malo se jacta del deseo de su alma, es decir, se jacta de su propio pecado. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. En otras palabras, el impío ama el pecado y desprecia las cosas de Dios. Así que, amados hermanos, por supuesto que cuando se tolera el pecado, o se justifica, o se aprueba, o se legaliza la maldad, tanto en la sociedad como en las cortes, la sociedad se corrompe muchísimo más de lo que está corrompida. Es decir, agregan pecado a su pecado. Si se legaliza el pecado en las cortes, eso produce un desbocamiento mayor de la maldad en la sociedad que ya está corrompida. Esto es una evidencia de que la humanidad está bajo la ira de Dios, como lo vemos en Romanos capítulo 1, versículos 21 al 27. Romanos 1, 21 al 27. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando a culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Así que, hermanos, esa es la sociedad en la cual estamos viviendo. Una sociedad que ha aprobado el pecado, que ha legalizado el pecado, que se lisonjea por hacer lo malo, que se enaltece por hacer cosas incorrectas contrarias a la voluntad de Dios. Nos enseña esto, que la sociedad está bajo el juicio de Dios. Dice el texto en el verso 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, es decir, los dejó a su libre voluntad, esclavizada por el pecado, a que hicieran lo que quisieran. O sea que eso es una manifestación del juicio de Dios. Arriba también dice en el verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Como no quisieron tener en cuenta a Dios, y su necio corazón fue entenebrecido, y cambiaron la gloria de Dios por la gloria de los animales y de las cosas pecaminosas, también Dios entonces, en respuesta a esa dureza de corazón y a esa maldad, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Una evidencia de que esta humanidad está entregada al juicio de Dios por el mismo Dios es que deshonran entre sí sus propios cuerpos a través
de actos inmorales, pecaminosos, que son contrarios a la voluntad de Dios, a lo establecido por Dios en su palabra y a lo que Dios ha determinado tanto para el hombre como para la mujer. Entonces, no es de extrañarnos, hermanos, cómo está viviendo esta sociedad tan entregada al pecado y a la maldad, porque se ha legalizado en las cortes el pecado. Y por eso se cumple esta palabra de Pablo. La estamos viviendo en nuestro tiempo, en nuestra sociedad. La sociedad ha sido entregada a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, escuchen, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. Esto habla de homosexualismo, de lesbianismo. Y no es lo que vemos hoy en día, aprobado, legalizado y como acogido en la sociedad como algo normal, como si fuera algo que no fuese pecado a los ojos de Dios. Esto no es otra cosa que una sociedad entregada al juicio de Dios, dejada por Dios para que caiga más en su maldad, que un día Dios traerá el juicio sobre las personas que así actúan. Entonces, cuando el versículo 2 del Salmo 36 dice, se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida, podemos ver esta descripción aquí, que el impío se lisonjea, se enaltece por su propio pecado. Por tanto, a sus propios ojos, él es visto como si fuese algo especial en la sociedad. Y sacan banderas y celebran que han triunfado contra las personas de la sociedad que son conservadoras de las cosas tradicionales que Dios ha establecido. Se lisonjean a sus propios ojos y dicen que su iniquidad no será hallada ni aborrecida, sino que es aprobada y alabada por los hombres. Así que, hermanos, esto es el entendimiento de cómo está actuando la sociedad que no es redimida, la sociedad impía que no teme al Señor. En Isaías 5, versículo 20, el profeta Isaías escribió lo siguiente en sentido de juicio. Dice Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Así está la sociedad de nuestros tiempos. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Así está esta sociedad. Y eso es lo que describe aquí el salmista en el Salmo 36, versículos 1 al 4, que es lo que estamos estudiando. La descripción del impío, de la persona no redimida, de la persona que no teme al Señor. Pasemos ahora al versículo 3 del Salmo 36. Dice así, las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Este versículo 3 del Salmo 36 nos muestra que las palabras que salen de la boca del impío son iniquidad y fraude, es decir, maldad y engaño. Esto nos habla de que la raíz del problema del hombre está en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, como su mente y su interior están corrompidos por el germen del pecado, por eso su pecado los lleva a perder la cordura y a dejar de hacer el bien. Noten nuevamente lo que dice el verso 3. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Han dejado de ser cuerdos y de hacer el bien. Amén. Entonces,
como su corazón está corrompido, de su boca solo salen palabras de iniquidad y de fraude. Por eso su pecado lo lleva a perder la cordura y a dejar de hacer el bien, a poner lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, a poner las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, porque su corazón está corrompido, lejos de la voluntad del Señor. Por eso Cristo dijo en Mateo capítulo 7, versículos 17 al 18, las siguientes palabras. Mateo 7, 17 al 18. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Amén. Entonces, si el hombre está corrompido desde su ser interior, sus frutos serán corrompidos, serán malos, porque no puede el mal árbol dar buenos frutos. Esa es la descripción que hace Cristo del hombre no regenerado, del hombre que está muerto en sus delitos y pecados. No puede agradar a Dios, no puede dar buenos frutos, porque está corrompido en su interior. Entonces, el problema del hombre está en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla su boca, y de la abundancia del corazón salen sus malas acciones y sus malos pensamientos, porque está corrompido en su ser interior. El versículo 4, el versículo 3, 4 dice lo siguiente. Versículo 4 dice: medita maldad sobre su cama, está en camino noveno y el mal no aborrece. Entonces, hermanos, vemos que este versículo nos habla de la maldad que hay en el corazón del hombre no redimido, porque al hablar nos dice que aún en su cama medita en la maldad y el camino de Dios aborrece. El hombre impío y no redimido, que no tiene a Cristo ni el Espíritu Santo, en su cama medita su maldad. Ama el pecado y no lo aborrece. En otras palabras, el pecado controla sus pensamientos, controla sus acciones y se deleita en pecar, porque la inclinación de su corazón siempre es hacia el pecado. Todo designio de los pensamientos es de continuo solamente al mal, porque no hay temor de Dios en su corazón. Entonces, como hemos podido darnos cuenta en estos primeros 4 versículos del Salmo 33, se revelan ante nosotros la horrible corrupción y maldad del hombre no redimido por la sangre de Cristo. Dice el verso 4, el mal no aborrece. La persona que no teme a Dios no aborrece el mal, sino que lo ama. La persona que no teme a Dios, aún en su cama, medita maldad. Aunque el hombre fue creado por Dios a su imagen y a su semejanza, y habita en su creación, el hombre natural o impío no honra a Dios con verdadera reverencia. A veces hace actos religiosos, pero esos actos religiosos no son agradables al Señor, porque en lugar de glorificar a Dios, se adula a sí mismo. En lugar de meditar en la palabra de Dios, medita maldad en su cama. En lugar de aborrecer el pecado, ama el pecado. En otras palabras, su corazón es una fuente constante de vanidad, orgullo, mentiras, engaño y maldad. Esa es la descripción que hace la Biblia
del corazón del hombre no redimido. Esto nos habla claramente de una de las doctrinas bíblicas más duras y contundentes, la doctrina de la depravación total del hombre. Pero, hermanos, no nos debemos asustar por esta descripción, porque esta doctrina, que a los ojos de un verdadero cristiano es la verdad, ante el mundo humanista en el que vivimos y donde el hombre es el centro, esta doctrina es rechazada y no es aceptada aún entre los círculos cristianos. Ellos dicen que el hombre no es tan malo, que el hombre siempre tiene algo bueno y que puede agradar a Dios por sí mismo. Pero esta doctrina de la depravación total del hombre mencionada en estos primeros 4 versículos describen claramente cómo es la conducta de un hombre que no tiene a Cristo, de un hombre que no es redimido. La doctrina de la depravación total enseña que debido a la caída de Adán, cada parte del hombre, su mente, su voluntad, sus emociones y su carne, ha sido corrompida por el pecado. En otras palabras, el pecado afecta todas las áreas de nuestro ser, incluyendo quiénes somos e incluyendo lo que hacemos. El germen de la maldad penetra hasta el mismísimo núcleo de nuestro ser interior, de tal manera que todo está manchado por el pecado y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante del santo Dios, como dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras injusticias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Vemos claramente cómo es la descripción que hace Isaías del hombre impío. Todos nosotros somos como suciedad, dice, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Dice que caímos todos nosotros como hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esa es la descripción del hombre caído, del hombre sin Dios. Si Dios no tiene misericordia del hombre caído, él sigue en su pecado y se deleita en pecar y seguirá pecando y jamás se arrepentirá por sí mismo. Esta doctrina de la depravación total reconoce que la Biblia enseña que pecamos porque somos pecadores por naturaleza. No nos hacemos pecadores por pecar, pecamos porque somos pecadores. O como dice Jesús, así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Para que un árbol dé frutos buenos, su naturaleza de maldad tiene que ser cambiada para que produzca frutos buenos. Así pasa con nosotros los hombres. Si Dios no nos cambia de manera sobrenatural interiormente, no podremos hacer lo bueno ni la justicia que agrada a Dios. Como cristianos, entonces, debemos examinar nuestros corazones, amados hermanos, y ver si estamos caminando en el temor de Dios. Es decir, si estamos viviendo como hijos de Dios redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, aborreciendo el pecado, amando la verdad de Dios, procurando agradar a Dios en todo lo que hacemos. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos y caminar en el temor del Señor cada día. Por eso el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, en los versículos 14 al 16, dijo lo siguiente, primera de Pedro 1, 14 al 16, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Así que el Señor, por su palabra, nos dice, por boca del apóstol Pedro,
que como hijos obedientes no nos conformemos a los deseos que antes teníamos cuando estábamos en ignorancia, antes de conocer a Cristo, antes de ser redimidos por la misericordia y la gracia de Dios, andábamos en ignorancia espiritual. Estábamos bajo el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ya no debemos andar así. Como hijos obedientes, no nos conformemos a la vida que antes vivíamos cuando éramos impíos, sino como aquel que nos llamó es santo, así también nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Así que el Señor nos llama a vivir en santidad. Si realmente hemos nacido de Dios, nuestra vida debe mostrarlo con evidencias de cambio genuino, en santidad, apartarnos de la vida pecaminosa que antes llevábamos para vivir una vida más acorde a la voluntad de Dios. Cuando estemos en nuestra cama, amados hermanos, en lugar de meditar en cosas vanas y pecaminosas, traigamos a la memoria los versículos bíblicos que nos hemos aprendido. Pensemos en los 10 mandamientos y digámoslos de memoria. Recordemos lo que hizo Cristo por nosotros cuando estemos en nuestra cama. Recordemos la hermosa historia bíblica. Tantas historias que hay en las Escrituras, recordémoslas. La historia del hijo pródigo, la historia de la mujer samaritana, la historia de Nicodemo. Pensemos en esas historias, traigámoslas a la memoria cuando estemos en nuestra cama y no seamos como los impíos que meditan en su cama maldad y piensan hacer cosas incorrectas a los ojos de Dios, aún estando en su cama cuando van a reposar. No dejemos que nuestros pensamientos puedan vagar sin control. Refrenemos los pensamientos, llevémoslos cautivos a la voluntad de Cristo. Llevemos nuestros pensamientos a meditar en la grandeza de Dios y en sus maravillas. Que la mente no lo controle a usted, que el Espíritu Santo controle su mente y usted sea controlado por el Espíritu Santo y sus pensamientos también. Amados hermanos, esto es de vital importancia, porque si no lo hacemos, entonces vamos a ser similares a los impíos. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros debemos mostrar frutos de justicia y de santidad. Como creyentes debemos ser conscientes de nuestras debilidades e influencias negativas también, porque en nuestra vida hay debilidades e influencias negativas. Evitemos aquellas personas o situaciones que pueden corromper nuestro corazón y alejarnos de Dios. Siempre estemos en guardia. El Salmo 97, verso 10, dice lo siguiente. Salmo 97, verso 10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Amén. Vemos aquí que el salmista dice que los que aman a Jehová aborrezcan el mal. Si yo amo a Dios, si he nacido de Dios, si creo en Cristo, aborrezco el mal. Y dice que Dios guarda las almas de sus santos. Qué maravillosa promesa. Dios nos guarda del pecado, nos guarda de la tentación. Pidamos al Señor como Cristo nos enseñó en el Padre nuestro. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y aquí dice que Él guarda las almas de sus santos y de mano de los impíos los libra. Qué maravillosa promesa. Así que apartémonos de aquellas influencias negativas en nuestra vida, seamos conscientes de nuestras debilidades y no caminemos por lugares resbalosos para no caernos. Evitemos situaciones que puedan corromper nuestro corazón y alejarnos de Dios, porque muy fácilmente nos podemos alejar de Dios si nos dejamos de congregar, si dejamos de orar o de leer las Escrituras.
tomemos un momento cada día para evaluar nuestras acciones y elecciones, asegurándonos de que reflejen esa santa reverencia al Creador. Asegurémonos que todas nuestras acciones sean buenas. Desechemos la envidia, el enojo, la mentira, los chismes. Vivamos como hijos de Dios, santos y amados. Examinémonos si estamos siguiendo los caminos de Dios o el camino de los impíos. Si hemos pecado con nuestras palabras, con nuestras acciones y con nuestros pensamientos, entonces pidamos perdón al Señor y confesemos nuestros pecados de corazón. A eso estamos llamados, porque muy seguramente por nuestra debilidad humana caemos en pecado, pero el cristiano verdadero no se queda revolcado en el pecado, sino que se levanta, pide perdón y confiesa su pecado, y el Señor le perdona y le limpia de su maldad. Así es la vida de un creyente. Él siempre va en avanzada. Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto que acabamos de estudiar nos lleva a nuestro segundo encabezado. Una descripción de la misericordia de Dios. El día de hoy no vamos a poder terminar este segundo punto, solo estudiaremos dos versículos, o un versículo nada más, el versículo 36. Dice así el Salmo 36, 5 al 9, que es una descripción de la misericordia de Dios. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Amén. Entonces hemos leído aquí la descripción de la misericordia de Dios que va de los versículos 5 al 6. Hoy solo miraremos el versículo 6 y 7, como les dije anteriormente. Después de describir la terrible y lamentable situación espiritual del ser humano caído, que fue los primeros 4 versículos, el salmista, inspirado por Dios y por el Espíritu Santo, describe en estos textos la bondad y la misericordia de Dios para con el pecador. Es un contraste. ¿Se acuerdan que al principio les dije que este salmo era un contraste entre la maldad del hombre y la bondad de Dios? Después de describir la maldad del hombre, ahora describe la misericordia y la bondad de Dios. Versículo 5 del Salmo 33, 36 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza las nubes. Dice que la misericordia de Jehová alcanza hasta los cielos y su misericordia hasta las nubes. Esta descripción que hace el salmista en este versículo 5 se refiere a la grandeza y a la amplitud de la misericordia y la fidelidad de Dios, que son inagotables. Esta imagen sugiere que la misericordia de Dios es ilimitada y que nosotros como seres humanos podemos contar con ella incondicionalmente. Recordemos que la misericordia de Dios, en términos sencillos, es no recibir de Dios lo que merecen nuestros actos pecaminosos. Eso es misericordia, no recibir de Dios lo que merecen nuestros actos pecaminosos. La fidelidad de Dios es otra parte importante revelada en este versículo 6, ya que nos muestra la confianza que podemos tener en Él. La fidelidad de Dios significa que Él nunca nos abandonará, que siempre estará con nosotros y nos cuidará.
A través de esta imagen, David nos muestra que podemos confiar en Dios y depender de Él para siempre. Noten lo que dice nuevamente el versículo 6. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Eso dice el 6, y el 5 dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Bendito sea nuestro Dios por mostrarnos en este texto la grandeza de su misericordia y su fidelidad. Amados hermanos, por lo revelado en la palabra de Dios, podemos pensar en la fidelidad de Dios como un compromiso eterno, que a pesar de nuestras infidelidades y deslealtad hacia Dios, no se ve afectada ni disminuye a lo largo del tiempo. Es decir, Dios permanece fiel aún a pesar de nuestras infidelidades y de nuestro pecado. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él nos ama incondicionalmente. Él no nos ama porque nos portemos bien. Él nos ama porque quiso amarnos. ¿Cómo éramos nosotros? Miserables pecadores, destituidos de la gloria de Dios, inclinados siempre a lo malo, pero aún así Dios quiso amarnos y atraernos a Él. Así que la fidelidad de Dios significa que Él cumplirá sus promesas y estará con nosotros en cada momento, en la alegría y en el sufrimiento, a pesar de nuestros pecados y de nuestra maldad. Esta es una de las muchas razones por las que es tan importante confiar en Dios y seguir su camino, porque si no lo hacemos estamos perdidos y el enemigo, Satanás, se enseñoreará de nuestras almas y la pecaminosidad que habita en nuestro corazón nos dominará y no nos dejará actuar conforme a la voluntad del Señor. Tu fidelidad alcanza hasta las nubes y la misericordia de Dios llega hasta los cielos. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Qué bueno saber, hermanos, esta verdad, esta descripción tan maravillosa que hace el salmista. Dice el verso 6, tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. En este verso 6, David ahora describe la justicia de Dios y el cuidado protector del Señor sobre sus criaturas. Dice que la justicia de Dios es como los montes, y con esta metáfora David describe la grandeza y la constancia de la justicia de Dios. Al igual que los montes, que son elevados y firmes, la justicia de Dios es elevada y es firme. Está por encima de la justicia humana. Ella no puede ser movida ni cambiada, ni sobornada como la justicia humana. La justicia de Dios mantiene inerte, no se mueve, es firme, es estable como un monte, como una roca, porque su justicia es para siempre. En Él no hay injusticia. La justicia de Dios no es como la justicia humana, que es sobornada y cambia. La justicia de Dios es perfecta y se extiende más allá de lo que podemos ver y es más grande de lo que podemos comprender. La justicia de Dios es perfecta y es la base y cimiento de su trono. Justicia y juicio son el cimiento de su trono, dice el salmista. El Salmo 33, 36, 6 continúa diciendo en su segunda parte que los juicios de Dios son abismo grande. Noten, tus juicios abismo grande. Esta frase, abismo grande, puede referirse a algo misterioso, profundo o incomprensible, similar a la profundidad de los inescrutables abismos del océano. Los juicios y los pensamientos de Dios a menudo son incomprensibles a nuestra razón. A veces pasan cosas que uno dice, ¿por qué pasan esas cosas? ¿Por qué permitió Dios eso? Pero los juicios de Dios son incomprensibles a nuestra razón, ya que no siempre podemos entender las razones divinas
y qué hay detrás de ellos. Esto nos debe llevar a adorarlo y a entender que somos criaturas y que Dios es infinitamente grande y Él va más allá de nuestro limitado entendimiento, porque sus pensamientos son inescrutables y más profundos que los pensamientos y el entendimiento humano. Por eso Isaías dijo en el capítulo 55, versículos 8 al 9, las siguientes palabras. Isaías 55, 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Oh Jehová, tu justicia es como los montes de Dios, y tus juicios abismo grande, inescrutables, incomprensibles, más altos que nuestro entendimiento, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos los caminos de Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice el profeta. Así que esto nos debe llevar a postrarnos ante Dios y reconocer que Él es grande, sublime y soberano, y que aunque yo no entienda lo que pase, aún así yo debo confiar en Dios y seguir amándole y seguir sirviéndole de corazón. Y en Isaías 40, versículo 28 dice, Isaías 40, 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Nadie podrá encontrar perfección en el conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios es infinito. Nadie podrá conocer perfectamente a Dios, porque su entendimiento es más alto que los cielos. Nosotros somos limitados en nuestro entendimiento. Así que, hermanos, al contemplar la justicia de Dios como los majestuosos montes que se elevan hacia el cielo, en ellos encontramos consuelo y esperanza a pesar de las incertidumbres de la vida, porque podemos estar seguros de que su justicia es firme, estable, y que así como los montes se mantienen firmes, en Él no hay injusticia. Confiemos en nuestro buen Dios y agradezcámosle cada día por su infinita misericordia a favor de hombres tan pecadores y ruines como nosotros, que en su misericordia nos salvó, nos cambió el corazón y nos dio una nueva vida. El versículo 6 termina diciendo, oh Jehová, al hombre y al animal preservas. Esta declaración nos habla del cuidado protector y preservador de Dios hacia sus criaturas. Dios no creó el universo y lo dejó solo funcionando. Dios es el que en su misericordia preserva tanto la vida del hombre como del mundo, como la vida de los animales. El hombre existirá hasta que Dios permita su existencia. Dios es el que alimenta y preserva la vida de los animales. La Biblia nos dice que Dios es el que abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente, porque justo es Jehová y misericordioso en todas sus obras. Con esto terminamos la enseñanza el día de hoy y alabemos a nuestro buen Dios por ser tan misericordioso con nosotros, porque Él al hombre y al animal preserva. Alabémosle. Si estamos vivos hoy es porque Él nos ha preservado y nos ha dado la vida. Amado Dios, gracias por tu santa palabra. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a estar firmes cada día en el conocimiento que hemos adquirido de ti. Te pido por favor que no quites de nosotros tu Santo Espíritu y que nos dé la fuerza cada día de hacer tu voluntad. Perdona, Señor, todas nuestras iniquidades y lávanos y límpianos de nuestra maldad, porque solo tú y nadie más que tú lo puedes hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una feliz noche para todos, que Dios los guarde y
y los preserve en su santo amor. Amén.